Hola y bienvenidos a este primer vídeo de la serie de videos de Alan Turing, en los cuales vamos a estar, como ya lo dije en la introducción a los mismos, vamos a estar viendo y platicando un poquito acerca de los principales aportes de Alan Turing a lo que es la computación. Como bien lo saben, Alan Turing es el padre de la informática moderna, entonces vamos a ver qué es lo que lo llevó a considerar, a que lo consideráramos ahora como tal. En este primer vídeo vamos a hablar acerca de sus estudios y teorías tempranas, esto es antes de que entrara a trabajar en Bletchley Park como criptógrafo antes de la Segunda Guerra Mundial para empezar a descifrar los códigos nazis de la máquina Enigma. Entonces vamos a abarcar un concepto muy importante eh, que él desarrolló aproximadamente 3 años antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, que es la máquina de Turing. La máquina de Turing lleva su nombre, aunque cuando él la ideó la autonombró máquina U o máquina automática. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar. Primero, vamos a definir qué es una máquina de Turing. Para empezar, quiero aclarar, y esto es algo muy importante, que la máquina de Turing no es un mecanismo físico, palpable, real, sino que simplemente es una idea lógica, teórica y matemática desarrollada para ejemplificar, demostrar y probar que se podría, de contar con un mecanismo de tal tipo, automatificar ciertos procedimientos, ciertos cálculos, hacerlos computables para la obtención de resultados reales, ¿verdad? Siendo así, la máquina de Turing en su principio, pues, lo estoy diciendo cuando lo pospuso Alan Turing, simplemente es una idea que él desarrolló, nunca la construyó en vida como tal, aunque después sí ya desarrolló computadores o principios de computadora que ya empezaban a tener como esta lógica en su arquitectura. Hoy en día, eh, todas las computadoras, los smartphones, las tablets, los smartwatch, las tabletas que están incrustadas en algunos dispositivos como los refrigeradores inteligentes, las televisiones, las Smart TV, etcétera, etcétera, todas son en teoría máquinas de Turing. Claro que, ¿por qué? Porque una computadora moderna es básicamente una máquina de Turing con una arquitectura de eh, von Neumann. La arquitectura von Neumann mezclado con el concepto de la máquina de Turing, que es el concepto universal de los programas de computador o lo que es un software, va a ser realidad lo que es la computación de hoy en día. Bien, vamos a leer esta pequeña definición acerca de qué es una máquina de Turing. Una máquina de propósito general que de forma automática es capaz de decidir qué funciones matemáticas podrían ser calculadas y cuáles no. Si una función puede ser calculada transcurrido un cierto tiempo, que debe ser finito, muy importante, debe proporcionar un resultado. Por otro lado, si una función no es computable, entonces la máquina realizará cálculos una y otra vez sin descanso. Ok, aquí es muy importante recalcar esta parte de lo de que dice que debe ser finito el tiempo. Con finito él no le está poniendo que debe ser rápido, porque una cosa es que el tiempo sea finito y otra cosa es que sea rápido. Al principio una computadora en hacer cálculos tardaba muchos segundos, a veces minutos o a veces horas. Sí, entonces da lo mismo que una máquina de Turing es real, o sea, sí se puede fabricar siempre y cuando sea su tiempo finito. Da lo mismo que sean, no sé, un segundo, 2 segundos, un minuto, una hora, un día, un año, 2, 10 años, pero siempre tiene que dar un resultado, ¿no? Lógicamente ya, ahora ya, pues la eficiencia es ante todo para agilizar los cálculos y tener mucha mayor potencia y capacidad en los procesamientos de los algoritmos de los programas actuales. Entonces, pues sí es importante nada más indicar que el tiempo de ser finito no se debe de quedar petado, no trabado en un bucle sin fin.
Ok, y eso es precisamente lo que abajo dice. Por otro lado, si una función no es computable, la máquina realizará cálculos una y otra vez sin detenerse. Eso es lo que pasa ahora. Si yo al meterle un input, una entrada, le doy una función, una ecuación matemática como valor de entrada a la máquina de Turing, pasado cierto tiempo, no sé, un minuto, 2 minutos, una hora, un día, una semana, me tiene que dar un resultado. Pero si no lo encuentra, la máquina seguirá trabajando en un bucle infinito. ¿Por qué? Porque es como una persona que está haciendo cálculos. Hasta que no le salga una cuenta que sea correcta, hasta que no pueda dar un resultado, ella va a seguir intentando y intentando y intentando y intentando. ¿Ok? Sin detenerse. ¿Ok? Ese concepto es básicamente lo que vendría siendo una máquina de Turing. Lo que quería Turing proporcionar por medio de las máquinas estas que él pensó, que él ideó, era tener ese mecanismo que pudiera resolver o calcular, mejor dicho, computar cualquier ecuación matemática. Ahora, ¿por qué él pensó, ideó y sembró esta idea revolucionaria de lo que es una máquina de Turing? Tiene un contexto dentro del mundo de lo que es la lógica matemática de principios del siglo XX. La idea, el prospecto de lo que es una máquina de Turing tal cual fue ejemplificada por primera vez por Alan Turing en una de sus tesis tempranas que se llama, aquí estamos viendo en la parte izquierda, la portada de la misma, que lleva por nombre Uncomputable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem, o sobre los números computables con una aplicación al Entscheidungsproblem. El Entscheidungsproblem ahorita lo vamos a ver en unas diapositivas posteriores, pero es prácticamente el problema de la parada, en español el problema de la decisión, ¿sí? O halting problem en inglés, ¿ok? Eh, Esta teoría se dio a partir de que años previos había cierto conjunto, cierto grupo de intelectuales, sobre todo de la parte de lo que son los matemáticos europeos de principios del siglo XX, como lo es el ganador del premio Nobel Bertrand Russell, cuyo libro, Principia Matemática, y estamos viendo la portada, definía una tesis muy importante, cuyo concepto es el que aquí les ejemplifico, el que les transcribo, que dice así: si las matemáticas podían ser interpretadas desde un punto de vista lógico, nada impedía que esta disciplina fuera reducida a los principios de la lógica. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros somos capaces de traducir el conocimiento de la matemática a los estándares de la lógica formal, ¿sí? Por medio de la lógica podemos resolver los problemas matemáticos ya cuando son trasladados a un lenguaje lógico matemático. ¿Ok? Entonces él en su tesis Principia Matemática exponía básicamente esto. Ahora, hay otro contraste con Kurt Gödel. Kurt Gödel es un matemático que en la década de los años 30 propuso una teoría acerca de el teorema de la incompletitud, o conocido como el teorema de la incompletitud, el cual básicamente menciona 4 puntos importantes para los cuales se debe de tomar en cuenta si queremos resolver problemas o cualquier problema desde un punto de vista lógico matemático. Estos puntos son: el sistema debía ser consistente, es decir, no debía existir un enunciado P tal que P y su negación fueran simultáneamente demostrables a partir de las axiomas. Esto es los enunciados P tal que P y las negaciones, los axiomas, pues ya está hablando en términos ya lo de lógica formal matemática. Segundo punto: la validez de cualquier demostración basada en esas axiomas debía ser verificable algorítmicamente en una cantidad finita de pasos. 3. Dado cualquier enunciado P o bien él o bien su negación debía ser demostrable a partir de los axiomas. 4. La consistencia de los axiomas, es decir, la validez de la primera condición, debía ser verificable algorítmicamente en una cantidad finita de pasos. ¿Ok? Bien, de estos puntos el uno y el 2 son muy importantes porque principalmente sobre estos es sobre los cuales Alan Turing trata de
darle una respuesta, una solución a la interrogante que ya estaba siendo lanzada con este teorema de la incompletitud y con lo que ya había eh, argumentado antes Bertrand Russell con la afirmación de de que los problemas matemáticos podían ser realizados o calculados desde un punto de la vista de la lógica, siempre y cuando si lográbamos traducir todos sus principios a esa condición, ¿no? A ese campo. Y con el teorema de la incompletitud que Kurt Gödel ya había dicho antes, básicamente con estos cuatro pasos, cuatro enunciados, él pues hizo temblar a lo que era la matemática de aquel entonces porque eh, con estos cuatro pasos que él menciona aquí, básicamente, en resumen, se puede decir que no todos los problemas van a tener una solución o no pueden tener una solución si los traspasamos a la lógica matemática. Sí, por eso que se llame teorema de la incompletitud, porque hay problemas que sí se podrían resolver desde el punto de vista como lo dice Bertrand Russell, pero hay unos que no tendrían una solución. ¿Y por qué no tendrían una solución? Porque crearían lo que en la lógica matemática se llamaría una paradoja, una contradicción entre sus proposiciones, entre sus enunciados. Como por ejemplo, si yo digo el cielo es azul, es verdadero. ¿Por qué? Porque el cielo es azul. Es algo, un enunciado verdadero. Si yo digo el cielo rojo, es un enunciado falso. Pero si yo digo en un enunciado, por ejemplo, eh, como lo que dijo Sócrates, yo solo sé que no sé nada, eso es una mentira, no es verdad ni es mentira, es algo que no puede ser porque desde el punto de vista de la lógica, si yo digo que yo solo sé que no sé nada, que estoy diciendo que no sé nada, pero si yo digo que yo sé que no sé nada, sé por lo menos una cosa, el que no sé nada. Y al saber yo esa cosa, entonces ya no es cierto que no sepa nada, porque sé eso. Sí, es una paradoja, es algo contradictorio dentro de sí. Entonces, si traspasamos esto luego, ya cuando hacemos enunciados para proposiciones matemáticas, cuando se dan a paradojas matemáticas, ya esos problemas no se pueden resolver, ¿sí? Ya no tienen solución. No, nada más les podremos estar dando vueltas y vueltas, pero no tienen una solución real. No podemos llegar a una solución verdadera, ¿sí? Porque sería doblemente mentira. Entonces, eso es lo que Alan Turing quiso tomar como desafío para proponer y en su tesis una máquina capaz de tratar de resolver estos problemas ya desde un punto de vista de la lógica. Entonces, él ideó lo que se conoce como máquina automática, ahora ya máquina de Turing, la cual, que pasamos a la siguiente diapositiva, la cual básicamente era una cinta de papel infinita dividida en celdas. En las celdas podíamos escribir valores binarios o dejarlas en blanco, 0, 1, o dejar la celda en blanco. Tenía un tabulador que era como una flecha con un lápiz y una goma, por ejemplo, que leía, era capaz de leer qué valor tenemos en cada celda, dejarlo así o escribir, cambiarlo de valor. Por ejemplo, si tenemos 0, pues iba a cambiarlo en 1 o podía dejarlo en 0 y después de eso moverse a la izquierda o a la derecha en la cinta. ¿Cómo iba a saber si tenía que leerlo y tenía que cambiarlo o si tenía que moverse a la izquierda o tenía que moverse a la derecha? Ver fácil mediante el uso de lo que serían unas tablas de acciones, la cual como estas que están aquí numeradas del 1 al 6, que dirían si me encuentro un 0 o si me encuentro un 0 en la cinta, escribe 1 y te mueves a la derecha y te pasas a la tabla de acción número 4, la cual es esta. Ok, si en la casilla en la que estoy me encuentro, no sé, un 1, encuentro un 1, escribo un 1 y me muevo a la derecha, muevo la cinta a la derecha y me paso a la tabla de acción 5, que sería esta. Esta última tabla de acción, la 6, pues sería, por ejemplo, ya el fin del programa. Eso básicamente dictaría el, la, el el diagrama de flujo, la secuencia, el flujo de ejecución, como ahora lo conoceríamos en informática actual, de cómo funcionaría o procesaría la información esa primitiva máquina
de Turing, ¿no? Aquí el GIF lo está realizando de manera dinámica esa animación de lee un número, lo cambia y nos movemos. Bien, continuamos en el siguiente video.